Y aquí lo veo al doctor Alejandro Anderson. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, doctor? Bien, muy bien, Analía. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a usted por estar del otro lado. Doctor, a mí me encanta beber champán. Y el otro día escuché durante la charla y también leí que el champán da a veces dolor de cabeza. Sí, Entonces, vos bueno. sabés que cuando uno está predispuesto, cuando uno tiene la genética que hace que reaccionen los vasos sanguíneos que tenés en tu cabeza, tus arterias, ante determinadas sustancias químicas, bueno, claramente podés sufrir un proceso de dilatación arterial que en realidad es una jaqueca. ¿Por qué? Porque algunas bebidas, como el champán o el vino blanco, tienen sulfitos. Incluso algunos vinos tintos tienen taninos que tienen un efecto parecido, que es, como es una sustancia vasoactiva, el de generar esta vasodilatación y facilitar que puedan aparecer crisis. Pero esto no se da en la gente que no tiene esa genética, solo se da en la gente predispuesta. Ah, mire qué bien. Bueno, esas son cosas que no sabemos todos, y está muy bueno contar con esa información. Bueno, los presento a aquellos que están del otro lado, tenemos el placer de contar con el doctor Anderson. Doctor, ¿nos quiere contar nombre y apellido? Por supuesto, ya lo dije yo, su número de matrícula y dónde es que trabaja. Sí, mi matrícula es 65836, esa es la matrícula nacional. Y yo soy el director del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en pleno Belgrano. Está muy Una, cerquita, una, una muy... manera fácil, Analía, de ubicarnos es, yo tengo un Instagram que es como si fuera un newsletter, donde yo voy subiendo las notas que pueden ser interesantes para la gente. Es Doctor Anderson, fácil, Doctor Anderson completo, sin abreviar, y Anderson con doble S. Y aparte que está muy bueno el nombre, es, por más que es un nombre que no, obviamente no es argentino ni español, es un nombre fácil, suena fácil y suena interesante. Doctor, estamos con un tema que afecta, uno diría, a todo el mundo, pero en realidad me sorprendió, porque la migraña afecta al 14.7% de la población. O sea, una de cada 7 personas tiene migrañas. Todos conocemos a nuestro alrededor gente que sufre terriblemente el dolor de cabeza. De hecho, incluso me acuerdo cuando era chica que la mamá de una de las niñas de señorita maestra padecía migraña, estaba siempre con jaqueca. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que siempre esté con jaqueca? Después, bueno, el tiempo pasó y me topé en mi propia vida con gente que tiene dolores de cabeza tan grandes que lo afecta todo, no solo en la calidad de vida, sino que lo afecta porque no pueden trabajar. Son terribles estos dolores de cabeza. Entonces, me llama la atención estos dolores de cabeza. ¿Son siempre iguales? ¿Cuál es la diferencia entre una cefalea, entre la migraña? ¿Es todo lo mismo? Mira, en realidad a uno la cabeza le puede doler por muchos motivos. Cuando vos hablas de jaqueca, migraña o hemicrania, que son tres palabritas que significan lo mismo, estás Ajá. hablando de la cefalea vascular, del dolor de cabeza porque finalmente tenés las arterias de tu cabeza dilatadas. Esto es completamente distinto de otro universo que también compromete a mucha gente, que es el de la cefalea tensional, cuando te duele la cabeza por contractura muscular crónica de los músculos del cuello, de la nuca, los que tenés en los mecanismos de acomodación de la vista y detrás de los ojos. Bueno, ese es otro mundo. Después hay Ajá. otros dolores de cabeza, por supuesto, no es el único, pero los dos más frecuentes son los que recién nombramos. El paraguas es cefalea o dolor de cabeza. Debajo de ese paraguas tenés, bueno, las cefaleas vasculares, donde la más importante es la migraña, las cefaleas tensionales, las cefaleas porque se te irritan las meninges, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la migraña, lo importante es entender que hay una predisposición, que es verdad, una de cada 7 personas la sufren, pero que por otro lado hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres. Las mujeres le ganan 3-1 a los hombres, es decir,
21% de las mujeres, 7% de los hombres son migrañosos. Y dentro de este grupo, la verdad que hay un grupo de pacientes que tienen las migrañas esporádicamente o suaves, con lo cual se pueden manejar con los tratamientos habituales. Te empieza la crisis, llegó a determinado momento, bueno, tomás el medicamento antijaquecoso, punto, pasó el episodio a otra cosa. Pero hay un grupo de jaquecosos que tienen muchas crisis y que es el ejemplo que vos muy bien mencionaste, donde tenés 2 crisis por semana o más de 8 crisis por mes, que te genera lo siguiente. Vos tomás el medicamento, pero como tenés tanta frecuencia, al otro día o 2 días después te va a volver a doler de nuevo. Entonces, si vos te Claro. manejás solo con el remedio de la crisis, no llegás a ningún lado, no vas a solucionar el problema y vas a estar siempre corriendo detrás del dolor. Tenés que anticiparte. Y para Claro. esto están los medicamentos preventivos, que los que tomas antes de tener dolor. Y ahí está el punto, que cada vez tenemos medicamentos preventivos más específicos, más eficientes y con menos efectos adversos. Bien. Qué bueno esto. ¿Cuándo, por ejemplo, como todas las patologías, hay determinada cantidad de veces que le sucede a una persona que terminaría siendo dentro de todo normal y cuándo es ya una enfermedad o una patología grave, digamos? ¿Cómo se maneja esto en cuanto a la migraña? En sí, la migraña, afortunadamente, cuando se trata de migraña, no tenés en sí un riesgo de vida, pero sí se compromete. Otro aspecto que vos también mencionaste es que tu capacidad de, digamos, actividad física, intelectual, social, todas se resiente y a nivel social, bueno, qué sé yo, se compromete tu vida con la familia, tu vida con los amigos, tu vida en el gimnasio, en el trabajo, en el lugar de Claro. estudio, o en la facultad, se comprometen en todos los ámbitos. Entonces, claro, ahí uno podría calificarla de moderada o seria cuando te empieza a paralizar tu vida, más allá de que no te compromete como te compromete una enfermedad grave, digamos, ¿no? Acá es un tema de calidad de vida. Bueno, ahí se juegan justamente los criterios, las razones para aconsejarle a un paciente el usar un medicamento preventivo. Obviamente, por eso nosotros en general ponemos esa marca, ¿viste? Si tenés más de 2 crisis por semana, o más de 8 crisis por mes, o más de 8 días al mes comprometidos, Sí, se justifica un tratamiento preventivo. Existe incluso un bien. término para el paciente que tiene 15 crisis o más por mes, se llama migraña crónica, y obviamente que se tiene que tratar también. Claro. Doctor, por ejemplo, la migraña es abarcativa de todos los dolores de cabeza. Usted ya nos explicó que es diferente, que son diferentes los motivos, pero digo, ¿cómo son diferentes los lugares de la cabeza también donde afecta una cefalea común y donde afecta la migraña? El típico paciente migrañoso va a ser una mujer joven, una adulta joven o mediana, que va a empezar con un dolor alrededor del ojo, en la mitad de la cabeza, ese dolor le va a latir sincrónicamente con el pulso, le va a empezar a molestar la luz, fotofobia, Ajá, le van a molestar los ruidos, sonofobia, quizás le molesten los olores, puede empezar con náuseas, vómitos y solamente querer acostarse en una habitación oscura y olvidarse del mundo por un rato. Esa Claro. crisis, este cuadro que yo te cuento, nunca te lo vas a poder confundir con una cefalea tensional, que es un cuadro completamente distinto. La ok. cefalea tensional es una persona que tiene ese dolor que te contaba en la zona de la nuca, atrás de los ojos, que se instala como más Sí. sórdidamente, bilateral. En general lo tenés todos los días y más al final del día, que cuando estás más cansado, tensionado. Ujú. La presentación es diferente, pero la vida no es siempre todo blanco o negro, ¿viste? Como uno lo No, presenta en los no, libros. Entonces hay pacientes no, que por tienen supuesto. migraña, pero tienen tantas migrañas, los que te decía, que tienen migraña crónica, 15 por mes, además desarrollan una cefalea tensional, porque vos te pensás que esa gente está tranquila y relajada.
No, Exacto, tienen claro, tantas claro. crisis que terminan teniendo la Claro. cefalea mixta. Y ahí Y es doctor, importante que el médico converse con el paciente y discrimine y entienda que primero era una migraña químicamente pura y después se le mezcló y se le agregó el componente tensional. Yo tengo una y pregunta para el doctor, sí. Analía. ¿Es posible que haya ciertos alimentos que produzcan migraña? Desencadenante sí, Juan, desde ya. Claro. ¿Como el Así chocolate, por como en las ejemplo? bebidas vos tenés las sustancias que mencionábamos, que están a veces en el vino blanco, en el champán, en el vino Claro. tinto, vos pensás que, a ver, hay realzantes del sabor que, por ejemplo, están en los snacks, la comida rápida, la comida chatarra, el glutamato de sodio, que Claro. tiene efecto vasoactivo y te puede gatillar una crisis. Incluso a veces están en la comida china, y por eso hay una descripción en inglés que habla del síndrome del restaurante chino, la crisis de jaqueca, ¿no? De alguna persona predispuesta. Después, por otro lado, tenés algunos otros alimentos, chocolate, a veces el tomate, pero quería comentar que los conservantes, como los nitritos y nitratos, que están en muchos enlatados, también tienen actividad vasoactiva. Así que tenés un montón de sustancias químicas que a veces uno no es consciente que están en los alimentos, pero que vos los absorbés, circulan por sangre, llegan a tu cabeza, porque están llegando en cierto sentido a tu cerebro y a las neuronas que están por allí, y terminás generando que descarguen los neurotransmisores, las sustancias químicas, sobre las arterias, hace que se achiquen por un rato. Eso genera que a veces veas lucecitas o tengas un problema visual de 15 a 30 minutos de duración, se llama aura, y después las arterias que estaban contraídas dejan de estar contraídas y se te dilatan las arterias del cuero cabelludo o las que son ramas de la carótida externa y empieza el dolor, o que te late, que puede ser media cabeza o no. ¿Cómo es media cabeza? En general, por eso está la palabra hemicrania, que quiere decir media cabeza. Y saben que Claro. jaqueca también quiere decir media cabeza, pero viene del árabe. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno también que haya logrado que llegue a la Argentina el fremanezumab, que es bastante difícil de nombrar, es de Teva y que lo que hace es un biológico que reduce a la mitad la cantidad de episodios. ¿Esto es así, doctor? Es muy interesante porque en esa cascada química que yo les comentaba, que se gatillaba a veces por estas sustancias que están en las bebidas o que están en los alimentos, pero a veces por situaciones propias que uno no maneja. Porque una mujer puede tener un pico ovulatorio o el momento previo a la menstruación que no maneja y eso le desencadena una crisis. O sea, también tenés desencadenantes internos. Y en esa cascada de eventos que terminan por generar toda la cosa inflamatoria en tu cabeza y que las arterias se dilaten, hay un producto que se llama CGRP, que la verdad que es el responsable, en cierto sentido, de todo lo que caracteriza a una migraña. Los anticuerpos monoclonales que tenemos gracias a nuestro premio Nobel, a César Milstein, van dirigidos contra alguna molécula como si fueran un misil, es que son un misil en realidad, un misil químico. Entonces vos ese misil, en este caso el fremanezumab, lo dirigís contra el CGRP. Y como en gran parte lo inactivas, obviamente que estás cortando el mecanismo patogénico que te genera la migraña y obviamente por eso es que la controlas. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es un avance importantísimo, porque conozco personas que padecen esto y por supuesto están súper, tienen las expectativas alentadoras para ver cómo lo Es pueden muy resolver. interesante porque es un producto que es eficiente, es un producto con muy bajos efectos adversos, menos que los otros medicamentos preventivos que teníamos. Y pensá que además, como tiene una aplicación muy sencilla, lo aplicás subcutáneamente una vez por mes, también como que el paciente se desprende un poco de estar pensando todo el tiempo en el tratamiento y tiene las posibilidades de olvidarse.
Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alejandro Anderson, por estar con nosotros. Nosotros nos tenemos que ir porque ya se nos pasó el tiempo del programa. Gracias por estar ahí. Lo despedimos de La Vida Moderna, Analía, y saludamos a todos los que nos escuchan. Hasta el jueves que viene.